Decían que ninguna ama de llaves había sobrevivido jamás en esa mansión, ni una sola. Las imponentes puertas de hierro forjado de la finca, encaramada en el rincón más adinerado de Beverly Hills, eran de esas vistas que hacían que los transeúntes se detuvieran a mirarla. Cada adoquín del camino de entrada relucía, como si ningún pie humano lo hubiera tocado jamás. Hileras de majestuosas palmeras bordeaban el sendero, con sus exuberantes hojas meciéndose suavemente, ofreciendo un saludo majestuoso reservado solo para los invitados más distinguidos. Más allá se alzaba la prístina estructura blanca, grandiosa, imponente y fría. Era como una fortaleza para la élite, perfecta hasta el punto de parecer irreal. Pero dentro de esos muros se encontraba un campo de batalla. En el corazón del mismo se encontraba la joven dueña de la casa, Madeline Bradford. Madeline tenía solo 32 años, casi 3 décadas más joven que su multimillonario esposo. La gente chismeaba sin cesar, llamándola una esposa trofeo. Casada por la belleza, un adorno brillante para presumir. Sin embargo, ni siquiera sus críticos más duros podían negar una cosa. Era deslumbrante, alta y esbelta, con un cabello dorado impecablemente peinado. Los gélidos ojos azules de Madeline irradiaban autoridad. Y peligro. No se limitaba a caminar. Se deslizaba sobre tacones caros. Incluso un paseo matutino por el jardín significaba vestidos de seda de las mejores casas de moda italianas. Una nube de perfume de lujo flotaba dondequiera que iba, como para recordar a todos su presencia absoluta e intocable. Pero su belleza venía con una aterradora veta de crueldad. Sus palabras eran afiladas como una navaja, capaces de herir profundamente y dejar heridas que nunca sanaban. Madeline era famosa por golpear a las amas de casa sin previo aviso. Una bofetada, un empujón o un gesto desdeñoso de la mano podían llegar en cualquier momento sin motivo. Lo más aterrador no eran los golpes. Era el veneno de su racismo. Todas las criadas de la casa eran mujeres negras pobres, y todas habían soportado sus insultos sobre su herencia y color de piel. Las llamó de clase baja, incivilizadas, sin educación. Su mirada rebosaba desprecio si alguien se atrevía a acercarse demasiado. En los apenas 6 meses transcurridos desde que se convirtió en la nueva esposa de James Bradford, 9 empleadas domésticas negras habían huido de la mansión. Algunas se fueron en la oscuridad de la noche, con lágrimas en los ojos, jurando no volver jamás, aunque eso significara morir de hambre. Otras se escabulleron antes del amanecer, demasiado asustadas para mirar atrás. Una incluso había trepado la valla trasera descalza, tropezando en la oscuridad hasta que le sangraron los pies, demasiado desesperada para arriesgarse a detenerse por su único par de zapatos. Corría como si mirar atrás una sola vez la encerrara en una pesadilla para siempre. Todas estas mujeres habían soportado las dificultades de la vida antes, pero la humillación y los profundos prejuicios de Madeline las quebraron. Se rindieron, huyendo del infierno que se disfrazaba de paraíso. Los vecinos empezaron a susurrar sobre la maldición de la mansión Bradford, según la cual ninguna empleada doméstica negra podía durar allí un mes. Algunos incluso advertían a las jóvenes que no aceptaran el trabajo, por miedo a heridas que el tiempo no sanaría. La propia Madeline desestimó por completo los rumores. Para ella, era simplemente cuestión de contratar y despedir. Las criadas no eran más que herramientas desechables, como sus joyas, reemplazables a voluntad. Cada mañana se despertaba en su lujosa cama, rodeada de perfección. Sin embargo, tras esos gélidos ojos azules no se escondía nada más que un vacío inquietante. Incluso el multimillonario James Bradford, el hombre más poderoso de Beverly Hills, guardaba silencio sobre la crueldad de su joven esposa. Se sumergía en el trabajo, manteniendo las distancias con los asuntos familiares. Mientras la casa permaneciera inmaculada y su imagen pública intachable, el flujo constante de amas de casa no le preocupaba. Pero la supuesta maldición estaba a punto de enfrentarse a su primer verdadero desafío. Porque una nueva mujer cruzaba esas puertas de hierro,
una joven negra de feroces ojos marrones y una firmeza de acero. Se llamaba Yasmín Carter. A diferencia de las demás, Yasmín no había venido a esconderse ni a rendirse. Había venido a luchar, a resistir, sin importar el coste en paciencia o dolor. Y su llegada cambiaría la finca Bradford para siempre. Esa mañana, la pálida luz dorada del sol se filtraba a través de las altas hileras de palmeras, proyectando un resplandor pictórico sobre el camino empedrado que conducía a la finca Bradford. Sin embargo, para Yasmín Carter, esa suave luz no pudo aliviar el nudo de nervios que la atormentaba. De pie ante las enormes puertas, contempló la inmaculada mansión blanca con una mezcla de asombro y aprensión. Colgaba del hombro una pequeña y desgastada bolsa de tela que contenía solo unas pocas mudas de ropa sencillas y una fotografía de Layla, su pequeña hija, en una cama de hospital en el centro médico del sur de Los Ángeles. Layla era la razón por la que Yasmín estaba allí, la razón por la que estaba dispuesta a adentrarse en lo que todos llamaban el infierno disfrazado de cielo. Layla acababa de cumplir 8 años, pero nunca había conocido una infancia normal. Su frágil corazón necesitaba una cirugía lo antes posible. Yasmín lo sabía, pero también sabía que el desorbitado coste superaba con creces sus posibilidades. Y así, a pesar de todas las historias de terror que había oído sobre la joven dueña de la casa, Madeline Bradford, Yasmín había decidido apostarlo todo a este trabajo. 3 meses, se dijo mientras pulsaba el intercomunicador de la verja. Solo 3 meses y Layla tendrá una oportunidad de vivir. La verja se abrió de golpe, revelando a Margaret Davis, la ama de llaves de los Bradford desde hacía mucho tiempo. Su rostro, frío e indescifrable como una piedra. Los ojos de Margaret recorrieron a Yasmín de pies a cabeza, deteniéndose más de lo necesario en su piel oscura, como si fuera un defecto que había que notar y archivar. «Sígueme», dijo Margaret secamente, sin saludar ni presentarse. Al salir al patio, Yasmín sintió el peso de otras miradas sobre ella. Ben Thomas, el chófer, estaba de pie junto a un reluciente Mercedes negro, evaluándola con su mirada aguda, como si calculara cuánto duraría. En la ventana de la cocina, Nancy Owens, la jefa de cocina, famosa por su rigor, observaba con los brazos cruzados y la expresión distante, como si Yasmín no fuera más que una desconocida. Todas estaban pálidas, y en sus ojos se escondía un mensaje tácito. «No perteneces aquí». Margaret la condujo a la gran sala de estar, donde los suelos de mármol blanco brillaban como si nadie los hubiera pisado. Antes de irse, dio una breve orden. «Limpia el suelo. La señora bajará enseguida». Sin instrucciones, sin contexto, solo una orden fría. Yasmín comprendió lo que significaba. No se trataba simplemente de limpiar. Era un recordatorio del lugar al que ya habían decidido que pertenecía. En silencio, cogió un paño, se arrodilló y empezó a fregar el suelo lenta y meticulosamente, sin dejar ni una mota de polvo. «Hazlo bien. No pierdas este trabajo», se dijo a sí misma. Pero justo cuando terminaba la última pasada cuidadosa, el crujido de unos tacones resonó en la escalera. Cada escalón, mesurado, orgulloso, y con una especie de silenciosa amenaza. Madeline Bradford apareció en lo alto de la escalera, con sus gélidos ojos azules fijos en Yasmín. Llevaba un vestido de seda rojo vino que se ajustaba a la perfección a su figura. Su cabello dorado estaba recogido en un moño impecable. Una mano sostenía una taza de té de porcelana. La otra descansaba ligeramente sobre la barandilla, como una reina se prepara para conceder favores. Su mirada se movió lentamente del rostro de Yasmín a su piel, luego a las delgadas manos que sujetaban el paño de limpieza. Sus labios se curvaron, no con calidez, sino con desdén. «¿La nueva criada?», preguntó con voz fría. «Sí, señora. Me llamo Yasmín», respondió Yasmín, inclinando la cabeza cortésmente. Madeline no respondió. Se acercó, observando el suelo impecable. Luego, con deliberada gracia, inclinó la taza de té.
El líquido caliente salpicó el mármol, dejando una mancha marrón oscura sobre el blanco puro. Yasmín retrocedió sorprendida, mirando a Madeline, quien solo le dedicó una sonrisa fría y negó con la cabeza como si Yasmín hubiera cometido un error imperdonable. Este piso, dijo Madeline en voz baja, cada palabra como un cuchillo, estaba perfectamente limpio antes de que entraras en esta casa. Nunca entenderé por qué me siguen enviando gente vaga y torpe como tú. A su alrededor, otros empleados hicieron una pausa en su trabajo. La curiosidad los atraía hacia la escena. Madeline lo sabía. Ese era el objetivo. Humillar a Yasmín delante de todos. «Limpialo. Ahora», ordenó, con un tono casi satisfecho, mientras Yasmín volvía a caer de rodillas, fregando mientras se oían susurros de burla en el aire. El rostro de Yasmín ardía de humillación, pero no lloró, no protestó. En su mente solo estaba Laila, esperando, con la esperanza de que su madre regresara con una oportunidad de sobrevivir. 3 meses, susurró de nuevo, con la voz como una promesa, no perderé este trabajo. Fue con esa silenciosa determinación que Yasmín, sin saberlo, dio el primer paso en una batalla que la enfrentaría a la mujer más poderosa de aquella mansión azotada por la tormenta. 3 meses. Solo 3 meses más. Yasmín repetía esas palabras mentalmente cada mañana, como una silenciosa oración. Mientras la luz del amanecer se filtraba a través de las pesadas cortinas, su pequeña habitación, apartada del ala principal de la mansión Bradford, había sido un antiguo almacén, ahora adornado con el elegante título de «cuarto de la criada». Las paredes, antes blancas, estaban amarillentas, la estrecha cama crujía en la esquina. Pero Yasmín nunca se quejó. No había venido allí en busca de consuelo. Había venido para sobrevivir, tanto por ella como por su hija. Tras aquel primer incidente con Madeline Bradford, Yasmín supo que debía mantenerse en alerta máxima. Para Madeline, Yasmín no era solo una criada, era un juego, un blanco para poner a prueba su resistencia y su orgullo. La primera prueba llegó a la mañana siguiente. En cuanto Yasmín entró en la cocina, Margaret la miró fríamente y luego señaló con la barbilla una bandeja de plata pulida. «La señora quiere agua de limón todas las mañanas», dijo con sequedad. Exactamente 3 rodajas de limón fresco, agua a temperatura ambiente, nunca fría, nunca tibia, y sin una sola semilla en el vaso. Yasmín asintió en silencio, seleccionando los limones más frescos del adornado cuenco de plata sobre la encimera. Exprimió el jugo en un vaso, extrayendo con cuidado cada pequeña semilla con una cuchara de plata. Tenía las manos delgadas pero firmes, la mirada fija. Cuando puso el vaso perfecto de agua de limón en la bandeja, Nancy, la cocinera, la miró brevemente sorprendida. Como si no hubiera esperado que Yasmín tuviera éxito en una tarea tan engañosamente sencilla. Pero cuando Yasmín llevó la bebida al dormitorio de Madeline, la joven ama ni siquiera la miró. Madeline levantó el vaso, dio un pequeño sorbo e inmediatamente frunció el ceño como si hubiera probado algo repugnante. «Demasiado fría», dijo con dulzura, con un tono denotaba malicia. «No me expresé bien, o tu memoria es tan mala como tu trabajo». Yasmín sintió que el calor subía a sus mejillas, pero rápidamente bajó la cabeza. «Lo siento mucho, señora. Lo reharé enseguida». Nunca tuvo la oportunidad. En un instante, la mano de Madeline se movió bruscamente, haciendo que el vaso se estrellara contra el suelo. Los fragmentos de vidrio se dispersaron y el agua fría de limón salpicó los pies de Yasmín, escociendo su piel. «Limpialo», ordenó Madeline, su voz resonando por la habitación. «No quiero pisotear tu descuido». Yasmín se arrodilló, las astillas de vidrio se le clavaron en los dedos al recogerlas. No lloró, no se quejó, simplemente limpió hasta que no quedó ni una gota. Dentro de su mente, solo vio la frágil sonrisa de Laila, su rostro pálido en esa cama de hospital. Esa visión fue lo único que mantuvo a Yasmín tranquila. Madeline la observó, las comisuras de su boca se curvaron en una extraña satisfacción.
La silenciosa resistencia de Yasmín parecía impulsarla, inspirándola a pruebas aún más crueles. En los días siguientes, Yasmín se despertó antes del amanecer, fregando cada rincón de la mansión para que no quedara ni una mota de polvo. Sin embargo, por muy perfecto que fuera su trabajo, Madeline siempre encontraba una razón para humillarla delante del personal. Una tarde, mientras Yasmín pulía una invaluable estatua de cristal en la sala, Madeline se detuvo a su lado. «¿Estás segura de que tus manos están lo suficientemente limpias como para tocar eso?», dijo en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oírla. «He oído que la gente como tú no es muy limpia. Espero que no estés ensuciando mis objetos de valor». Risas disimuladas resonaron entre el personal cercano, con sus ojos curiosos clavados en el orgullo de Yasmín. Mantuvo la cabeza gacha, tragándose el dolor, y continuó puliendo como si no la hubiera oído. Madeline se acercó, bajando la voz para que solo Yasmín pudiera oírla. «No pararé hasta que captes la indirecta y te vayas de esta casa». Las palabras fueron cortantes y gélidas. Pero Yasmín alzó la vista solo una vez. Con la mirada llena de una tranquila determinación y una sombra de tristeza. «Haré lo que pueda, señora», respondió con calma, con una firmeza tan inesperada que Madeline se quedó paralizada por un instante. «Bien», dijo Madeline, recuperando la compostura. «Porque apenas he empezado». Mientras la orgullosa figura de Madeline desaparecía por el amplio pasillo, Yasmín respiró hondo, reprimiendo su sed. Cada día que se quedaba, cada insulto que soportaba, la acercaba un día más a salvar a Layla, la hija que amaba más que a su vida. Madeline le había advertido que apenas había empezado, y sus palabras pronto se cumplieron. La tensión dentro de la mansión Bradford aumentó hasta que Yasmín ya no pudo sentir el paso de los días. El jueves por la mañana, se despertó como siempre antes del amanecer. La tenue luz apenas la guiaba mientras recogía lo necesario para otro día de trabajo. Pero algo era diferente. La puerta del armario, siempre cerrada a cal y canto, estaba ahora entreabierta. Un escalofrío le recorrió la piel al acercarse y abrirla del todo. Vacía. El uniforme azul oscuro de sirvienta que siempre colgaba pulcramente la noche anterior había desaparecido. En su lugar, colgando de la percha de madera, había un camisón de seda blanca y transparente, tan translúcido que parecía a punto de disolverse en sus manos. Por un largo instante, Yasmín se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. El mensaje que se escondía tras él era inconfundible. «No eres más que un juguete barato en esta casa». Respiró hondo, cerró los ojos y se tranquilizó. No podía dejar que Madeline la viera derrumbarse. No le entregaría esa victoria. Con calma, se giró hacia la cama y sacó una camiseta desteñida y unos vaqueros desgastados. La ropa que había usado antes de aceptar este trabajo. Cuando entró en el comedor principal de la mansión para empezar a preparar el desayuno, las miradas curiosas del resto del personal se clavaron en ella. Margaret, la estricta ama de llaves, mostró una abierta sorpresa con tintes de desdén. Nancy y Ben murmuraban entre sí, miradas furtivas salpicadas de burla silenciosa. Pero nada comparado con el momento en que Madeline entró. Entró con un impecable vestido esmeralda, su mirada se fijó al instante en el atuendo de Yasmín. En segundos, su expresión cambió. «¿Qué es esto?», exigió. Su tono frío, una mezcla de irritación y presunción. Se acercó, como si inspeccionara algo dañado. «Lo siento, señora», respondió Yasmín antes de que Madeline se enfadara. «Mi uniforme desapareció, así que hoy tuve que usar mi propia ropa». Madeline hizo una pausa, luego soltó una risa baja y cortante que resonó por la vasta sala, atrayendo todas las miradas. «¿En serio?», dijo con dulzura, con veneno en sus palabras. «¿O es que simplemente te sientes más cómoda con harapos? La gente como tú ya debe estar acostumbrada a ese tipo de ropa». Los susurros se extendieron entre el personal,
pero Yasmín permaneció completamente inmóvil, con la mirada fija en un punto invisible que había delante. Sabía que Madeline intentaba provocarla, pero no le daría la satisfacción. El silencio de Yasmín solo profundizó la irritación de Madeline. Alzó la voz, decidida a desnudar a Yasmín delante de todos. «Mírala», dijo Madeline, señalando a Yasmín. «Precisamente por eso tengo que reemplazar a la ayudante tan a menudo. No sé dónde encuentran gente así. Sucia, sin educación, que no trae nada a mi casa excepto inmundicia». Se acercó aún más, su voz baja, afilada como una cuchilla. «¿Crees que tu piel te da derecho a comportarte como te plazca aquí? Este no es el gueto al que estás acostumbrada. Aquí no hay lugar para alguien tan inferior como tú». El aire en la habitación pareció detenerse. Nadie se movió, nadie habló. Yasmín sintió cada palabra atravesándola como una aguja, el dolor apretado en su pecho, robándole el aliento. Pero se negó a llorar. No ahora, no delante de Madeline, no delante de nadie. Inclinó la cabeza ligeramente, con voz serena, tan serena que incluso ella misma se sobresaltó. «Lo siento, señora. Lo haré mejor». Esa simple respuesta golpeó a Madeline como una bofetada. Había deseado que Yasmín se derrumbara, que llorara, que estallara. Cualquier cosa que justificara echarla. Pero Yasmín no se lo permitió. Aceptó cada insulto con una serenidad desconcertante. Madeline se giró bruscamente, apretando los puños mientras se alejaba, con la rabia a flor de piel. Se dio cuenta por primera vez de que estaba perdiendo el control. La calma de Yasmín era su desafío, y estaba funcionando. Tras ella, Yasmín volvió a limpiar como si nada hubiera pasado. Pero en lo más profundo de su corazón, una oración silenciosa se elevó. «Laila, no me rendiré. Lo prometo». Desde el momento en que Yasmín soportó con calma la cruel humillación de Madeline, supo que la guerra psicológica dentro de la mansión Bradford había alcanzado un nivel peligroso. Lo que no se dio cuenta fue que, desde la distancia, alguien más había comenzado a observarla de cerca. James Bradford, James, el hombre que estaba en medio del camino. James, el hombre que estaba en medio del camino. James, el hombre que estaba en medio del camino. James, el hombre que estaba en medio del camino. James, el hombre que estaba en medio del camino. James, el hombre que estaba en medio del camino. James, el hombre que estaba en medio del camino. James, el hombre que estaba en medio del camino. James rara vez pasaba mucho tiempo en la fría, prístina y blanca mansión. Su vida estaba consumida por proyectos inmobiliarios multimillonarios en toda California, y rara vez se preocupaba por asuntos domésticos. Pero ese día, el destino parecía decidido a colocarlo de lleno en el camino de lo que, hasta ahora, no habían sido más que rumores susurrados. A última hora de la tarde, la luz dorada del sol poniente se derramaba sobre el largo pasillo del piso de arriba. Recién llegado de una importante reunión en el centro, James estaba cansado y se dirigió directamente a su estudio privado. Hasta que el tono gélido y agudo de la voz de Madeline se alzó desde el dormitorio principal. «¿Qué demonios haces?». Algo en su voz, familiar pero inusualmente áspero, lo hizo aminorar la marcha y detenerse frente a la puerta. A través del estrecho hueco, vio a Yasmín de pie, cabizbajo, con manos temblorosas agarrando un frasco de perfume de cristal que casi se había caído del tocador. Era cristal de Baccarat, un regalo de aniversario que James le había dado una vez a Madeline. Sabía lo valioso que era, pero también que no merecía tanta furia. «Lo siento mucho, señora», murmuró Yasmín, con voz arrepentida pero firme. «Tendré más cuidado». Madeline no la dejó terminar. Extendió la mano, golpeando la mejilla de Yasmín con un crujido seco que casi le hizo volver a dejar caer el frasco. «Cuidado», siseó Madeline, con sus gélidos ojos azules brillando. «¿Sabes cuánto vale esto?». «Yasmín, nunca tendrás algo así en tu vida».
Estoy harto de tolerar la despreocupación y la estupidez de gente como tú. James se quedó paralizado, atónito. Sabía que Madeline podía ser eximida, actuando, incluso cortándose, pero nunca la imaginó siendo tan cruel con una empleada doméstica. Lo que lo impactó aún más fue la respuesta de Yasmín. Sin gritos, sin lágrimas, solo una silenciosa resistencia. Dejando la botella con cuidado sobre el tocador, Yasmín inclinó la cabeza y dijo en voz baja, pero con serena determinación: «Lo entiendo, señora, lo haré mejor». El rostro de Madeline se contrajo de frustración ante la falta de reacción. Con un gesto de irritación, se giró hacia la puerta, casi chocando con James. Sus miradas se cruzaron en un breve y tenso instante. Madeline recuperó rápidamente su habitual frialdad, pero James sintió algo nuevo, incomodidad, ante la mirada de su esposa. «¿Qué ha pasado?», preguntó con voz tranquila, pero esperando. «Nada», respondió Madeline demasiado rápido. Su tono era cortante y defensivo. «Solo el descuido de la criada». James miró a Yasmín, que salía de la habitación cabizbaja, con las manos aún temblorosas, pero los ojos ardiendo de silenciosa determinación. Una extraña sensación se agitó en su interior. No era exactamente ira, sino una aguda curiosidad mezclada con inquietud. «Creo que entiende su error», dijo despacio, deliberadamente. «No tienes que ser tan dura, Madeline». Por primera vez en su matrimonio, Madeline pareció genuinamente sorprendida por su resistencia. «No lo entiendes, James», replicó ella con frialdad. «La gente como ella solo trabaja bien si se les mantiene bajo una estricta disciplina. De lo contrario, se vuelven perezosos y descuidados». «Gente como ella», repitió James, con la voz tensa y los ojos entrecerrados con una repentina agudeza inquisitiva. Madeline se dio cuenta al instante de su paso en falso. «Me refiero al personal», se corrigió rápidamente. «Necesitan una gestión más estricta». James no dijo nada más. Su mirada se detuvo en el pasillo por donde había desaparecido Yasmín. El silencio pareció inquietar a Madeline. Se dio la vuelta y se alejó. Pero James permaneció donde estaba, y por primera vez en su matrimonio, una profunda e inquietante duda se apoderó de su mente sobre el carácter de su esposa. Esa noche, solo en su estudio, James descubrió que no podía quitarse de la cabeza la imagen de Yasmín, inmóvil, recibiendo una bofetada injusta con una serenidad casi inhumana. Era pobre, vulnerable, pero poseía una resiliencia que nunca antes había presenciado. Le intrigaba, no solo por ella, sino por Madeline, la mujer que creía conocer tan bien. Mirando por la ventana, James tomó una decisión silenciosa. A partir de mañana, vigilaría más de cerca a Yasmín. Tal vez entonces descubriría la verdad tras la fachada perfecta de esta mansión y las tormentas que se avecinaban en su interior. Desde el momento en que James Bradford, que tenía que ser amigo mío, era un joven que tenía que ser un joven que tenía que ser un joven. Era un joven que tenía que ser un joven que tenía que ser un joven que tenía que ser un joven. Era un joven que tenía que ser joven, que tenía que ser joven, que tenía que ser joven. Era un joven que tenía que ser joven, que tenía que ser joven, que tenía que ser joven. Para Madeline, sin embargo, el silencio y la inusual resiliencia de Yasmín solo la irritaban más. Esa calma inquietante parecía un desafío, y en la mente de Madeline, Yasmín se convirtió en un blanco que había que doblegar. En los días siguientes, la mansión Bradford se convirtió en escenario de una serie de sospechosos accidentes, todos dirigidos directamente contra Yasmín. Una noche, mientras servía la cena a James y Madeline en el lujoso comedor, Madeline se levantó de repente. Con un movimiento sutil pero deliberado, volcó una copa de vino tinto, derramándola sobre una costosa alfombra persa blanca con una violenta salpicadura carmesí. «¿Por qué pusiste la copa de vino en un sitio tan ridículo, Yasmín?», ladró Madeline, con el rostro fingiendo indignación. Todos los empleados miraron a Yasmín, algunos desorbitados por la alarma. Desde su asiento a la cabecera de la mesa, James la observó,
esperando ira, una protesta o incluso lágrimas. En cambio, ella simplemente se agachó y secó con cuidado la mancha que se extendía. «Lo siento, señora. Tendré más cuidado», dijo, tranquila, controlada, sin el menor atisbo de resistencia. James estaba intrigado, incluso inquieto. Sabía que el acto de Madeline era intencional, y Yasmín parecía saberlo también, pero decidió aceptarlo sin mostrar un rastro de indignación. ¿Qué fuerza, se preguntó, la permitía soportarlo así? Pero Madeline no había terminado. Unos días después, mientras Yasmín limpiaba cuidadosamente la sala, Madeline entró con un raro jarrón antiguo. Lo acarició un momento antes de soltarlo. La invaluable reliquia se hizo añicos en 100 brillantes fragmentos sobre el suelo de mármol. El estruendo resonó por el pasillo, atrayendo al personal a la escena. Madeline se volvió hacia Yasmín, con una furia perfectamente escenificada. «¿Eres tan torpe, Yasmín? ¿Tienes idea de cuánto valía ese jarrón? No entiendo por qué todavía te tienen aquí. Eres una desgracia para esta casa». Los demás se quedaron paralizados, lanzando miradas que mezclaban lástima y curiosidad. Todos sabían que Madeline lo había hecho a propósito. Pero nadie se atrevió a defender a Yasmín. El silencio era tan denso que se oían las respiraciones rápidas y furiosas de Madeline. James, de pie junto a la puerta de su estudio, lo vio todo. Apretó los puños, su mente se arremolinaba con sospecha y decepción hacia su esposa. Una vez más, la reacción de Yasmín lo asombró. Sin decir palabra, se agachó, con las manos ligeramente temblorosas mientras recogía los fragmentos. Trabajó metódicamente, con la mirada baja, hasta que no quedó ni una sola astilla. Entonces se levantó, inclinó ligeramente la cabeza y dijo con el mismo tono firme: «Le pido disculpas por mi descuido, señora». Madeline la miró fijamente, buscando un destello de debilidad o rebeldía en los ojos de Yasmín. Solo encontró quietud y una dignidad casi aterradora. Frustrada, giró bruscamente y se fue, dejando a Yasmín de pie en medio de la habitación. Desde el otro lado, James no podía apartar la mirada de ella. ¿Por qué no lloraba? ¿Por qué no se defendía? ¿Por qué seguía allí? Incluso el resto del personal empezó a verla de otra manera. Donde antes la menospreciaban por su piel y su baja posición, ahora sentían un respeto a regañadientes. Margaret Davis, la fría y exigente ama de llaves, suavizó la mirada al pasar Yasmín. Nancy y Ben ya no susurraban a sus espaldas. La observaban en silencio, casi con admiración. Con absoluto silencio y una resistencia inquebrantable, Yasmín les había demostrado a todos en la mansión Bradford que la verdadera fuerza no residía en la riqueza ni el poder, sino en la capacidad de preservar la dignidad en las circunstancias más duras. Y esa fuerza estaba empezando a cambiar la forma en que todos la veían. Sobre todo, James Bradford, el hombre más poderoso de la casa. En los días siguientes, el aire dentro de la mansión Bradford permaneció tan sofocante y tenso como siempre. Sin embargo, algo parecía estar cambiando. Silenciosamente, en el fondo. Yasmín no se dio cuenta de que su paciencia y compostura habían dejado una pequeña pero inconfundible grieta en la impecable fachada que Madeline se había esforzado tanto por mantener. Esa tarde, el cielo se tornó sombrío y gris. Densas nubes se cernían sobre Beverly Hills como un mal presagio. Yasmín estaba limpiando el pasillo del segundo piso, un lugar al que rara vez iba. Al pasar junto al dormitorio principal, oyó algo extraño, un sollozo débil y ahogado, suave pero cargado de dolor. Se detuvo, inquieta. Nunca había oído un sonido así en esa casa, y menos aún a Madeline, que siempre lucía una armadura de aplomo frío e intimidante. Entonces llegó un sonido más claro. Un llanto diminuto y entrecortado. Yasmín empujó suavemente la puerta, que ya estaba entreabierta, un poco más. Madeline estaba sentada en una silla de terciopelo junto a la ventana, con su usualmente elaborada cabellera rubia ahora suelta y despeinada sobre sus hombros.
Le temblaban las manos al cubrirse el rostro. Sus hombros se estremecían con sollozos contenidos. Era la versión más frágil y vulnerable de Madeline que Yasmín había visto jamás. Cuando Madeline vio a Yasmín, se secó las lágrimas apresuradamente, intentando, sin éxito, recomponer su máscara de hielo. Se dio la vuelta, con la voz forzada a la firmeza, pero con un deje de dolor. ¿Quién la dejó entrar? Lo siento, señora, respondió Yasmín en voz baja. Estaba limpiando el pasillo y por casualidad oí, «Está bien». Madeline guardó silencio un largo rato, como si quisiera ordenarle a Yasmín que saliera inmediatamente. Pero entonces dejó caer los hombros, como alguien demasiado cansado para seguir usando una máscara. «No lo entenderías, Yasmín», susurró, con la voz temblorosa de amargura. «Nunca podrías entender lo que se siente ser menospreciada por todos a tu alrededor». Yasmín se quedó paralizada. Era la primera vez que Madeline le hablaba con verdadera debilidad y honestidad. Yasmín entró lentamente, dejó el paño de limpieza a un lado y mantuvo una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca como para demostrar que le importaba. «Señora, a veces sí que lo entiendo». Madeline alzó la vista, sobresaltada, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. «La familia de James. Nunca me han aceptado», continuó Madeline, con un tono de voz de una acritud indescriptible. «Me ven como una chica pobre que se casó por dinero, obsesionada con la belleza y el ostentación. Los amigos de James también. Para ellos, solo soy un adorno caro, nada más». Soltó una risita, pero contenía un profundo dolor. Solía pensar que si actuaba con fuerza, frialdad y severidad con los demás, tendrían que respetarme. Pero cuanto más lo hacía, más sola y vacía me sentía. Yasmín escuchó en silencio, y una extraña sensación la invadió, algo así como empatía por la mujer que le había causado tanto dolor. Su voz era baja, con un tinte de tristeza. «Sé lo que se siente, señora». Madeline la miró, desconfiada al principio, pero la malicia en sus ojos había desaparecido. Solo quedaba una sincera curiosidad. «¿Cómo podrías entenderlo?» Yasmín respiró hondo, hablando con claridad y firmeza. «Tengo una hija. Se llama Laila. Tiene 8 años y lleva luchando contra una cardiopatía congénita desde pequeña. No tengo nada. Ni siquiera lo suficiente para pagar su tratamiento. Les he rogado a los médicos que la salvaran incluso cuando no podía pagar las facturas del hospital». Su voz se tensó, pero mantuvo la calma. «Cada día aquí, cada vez que soporto la crueldad y la humillación, me digo que lo hago por mi hija. Porque si puedo conservar este trabajo un día más, Laila tendrá una oportunidad más de vivir». El silencio invadió la habitación. Madeline miró a Yasmín como si, por primera vez, la viera de verdad. No como una pobre criada, no como una mujer negra despreciable, sino como una madre, feroz y desinteresada. «Yo no lo sabía», dijo Madeline al fin, con la voz temblorosa por el remordimiento. «Siempre pensé que eras». Yasmín negó con la cabeza suavemente, ahorrándole el resto. «Lo entiendo, señora. Cada uno tiene sus propios prejuicios, pero a veces la vida nos obliga a cambiar de opinión. Hace tiempo que estoy acostumbrada». Madeline volvió a guardar silencio, mirando por la amplia ventana donde las nubes negras se disipaban, dejando pasar la última luz tenue del día. Por primera vez en su vida, sintió una auténtica vergüenza ante Yasmín, la mujer que más había despreciado. Y por primera vez, Madeline comprendió que quizás ella era la verdaderamente débil de la casa. Esa tarde, después de que Yasmín saliera de la habitación tras compartir su sincera historia sobre su hija gravemente enferma, Madeline permaneció sentada en silencio junto a la ventana un buen rato. Por primera vez en su vida, sintió una extraña mezcla de vergüenza y compasión genuina. Emociones que nunca se había permitido sentir antes. Esa noche, Madeline yacía despierta, incapaz de dormir.
La imagen de los tristes ojos de Yasmín y su voz temblorosa mientras hablaba sobre Laila seguía repitiendo en su mente, llenándola con una profunda culpa. Cada acto cruel, cada palabra de humillación que había arrojado a Yasmín ahora la hacía preguntarse, ¿cómo me convertí en esta persona? Pensó en sus primeros pasos en el mundo de privilegios de James Bradford, luego una pobre niña de un pequeño pueblo, siempre plagado de la sensación de que no pertenecía. Las palabras venenosas de la familia y amigos de su esposo se habían grabado en su memoria a lo largo de los años. Madeline es solo una mujer bonita y vacía. Una muñeca decorativa, nada más. Esas palabras la habían llevado a construir la fachada fría y cortante que protegía sus vulnerabilidades. Pero ahora, frente a Yasmín, una pobre mujer con un corazón inquebrantable, Madeline se dio cuenta de que se había perdido hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, Yasmín se levantó temprano como de costumbre, preparándose para otro día agotador. Pero cuando entró en la cocina, Margaret inesperadamente le entregó un pequeño sobre blanco. Su cara severa se suavizó ligeramente. «Madame dice que lo abre ahora», dijo Margaret brevemente antes de alejarse. Las manos de Yasmín temblaron mientras ella lo abrió. Dentro había algunos billetes y una nota escrita en el guión familiar y elegante de Madeline. «Quítate hoy. Ve a ver a tu hija. Esto es para viajar y comprar algo para Laila». Por un momento, Yasmín sintió que su corazón se detuvo. Ella leyó la nota una y otra vez, apenas capaz de creer sus ojos. Por primera vez desde que había entrado en la mansión de Bradford, sintió una amabilidad genuina de la mujer que había pensado en la persona más fría e insensible viva. Sin dudarlo, Yasmín reunió rápidamente algunos artículos pequeños y se fue al hospital donde Laila estaba siendo tratada. A lo largo del viaje, su mente giró con pensamientos confusos pero cálidos de Madeline y este repentino cambio en ella. En el hospital, Yasmín entró en la pequeña habitación donde Laila yacía sobre una cama simple. La niña era frágil, su rostro pálido, pero sus ojos se iluminaron al instante cuando vio a su madre. «Mamá», Laila llamó, su voz débil pero llena de alegría. Yasmín corrió hacia adelante, tirando de ella hacia un abrazo apretado, las lágrimas corriendo por su delgada cara, lágrimas de felicidad y anhelo. Habían pasado semanas desde que podía visitar, y cada vez que solo había visto a Laila a través de una pantalla de teléfono, su corazón se rompió. Pero hoy, gracias al gesto inesperado de Madeline, podría mantener a su hija cerca y sentir su calidez. «Te extrañé mucho, mami», Laila susurró, sus lágrimas empapadas en el hombro de Yasmín. «Tenía miedo de que no volvieras». «Siempre estoy aquí para ti, Laila», Yasmín murmuró, acariciando su cabello. «Nunca te dejaré, pase lo que pase». «¿Qué?». En ese momento, Yasmín sintió una profunda gratitud por la inesperada amabilidad de Madeline. Ella comenzó a ver que detrás de la frialdad y la crueldad podrían haber un corazón herido y necesitar curación. Esa noche, de vuelta en la mansión, Yasmín regresó en silencio a sus deberes como si no hubiera pasado nada. Pero en el fondo, no podía olvidar la generosidad silenciosa que había recibido ese día. Al otro lado de la vasta casa, Madeline se sentó en su habitación privada, mirando al gran espejo, estudiando cada línea de su rostro. Por primera vez en años, vio a una mujer diferente mirando hacia atrás, una llena de inseguridad, cicatrices y alguien que se había alejado de lo que realmente era. Pensó en Yasmín, de Laila, del sacrificio ilimitado de una pobre madre que soporta cada amargura para su hijo. Y se preguntó si tenía el coraje de enfrentarse y cambiar, o si seguiría viviendo en la falsa armadura que había construido. Madeline se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró sobre el extenso jardín que se desvaneció en la noche. Un nuevo sentimiento provocado dentro de ella, un anhelo de cambiar, vivir con sinceridad. Y en ese momento, ella sabía que si bien muchos desafíos aún se adelantaban, ya no estaba realmente sola. Porque por primera vez, ella entendió que la compasión genuina era la única fuerza verdadera capaz de curar incluso las heridas más profundas.
En los días posteriores a su visita a Laila en el hospital, Yasmín comenzó a notar un cambio extraño pero innegable en Madeline. Las miradas agudas y las palabras de corte que una vez sintieron que las cuchillas habían desaparecido, reemplazadas por un aspecto más suave y pequeños gestos considerados que nunca antes había visto de la poderosa mujer. Una mañana, mientras Yasmín desempolvaba cuidadosamente los adornos invaluables en la sala de estar, Madeline apareció detrás de ella con una expresión inusualmente reflexiva, sus ojos azules distantes, como si pesara algo con cuidado. «Yasmín», dijo, su tono tranquilo, tan diferente del borde helado del pasado. «Sí, señora», respondió Yasmín con cautela, volviéndose hacia ella. Madeline dudó. Algo raro para una mujer tan acostumbrada a ser decisiva. Por fin, su voz se suavizó, llevando una sinceridad que Yasmín nunca había escuchado antes. «Mañana por la noche, asistiré a una importante gala de caridad en el Hotel Beverly Wilshire. Quiero que vengas conmigo». Yasmín se congeló. Apenas podía creer sus oídos. Nunca había imaginado a Madeline Bradford, la mujer que había hecho su vida tan dolorosa, extendería tal invitación. «Está bien», dijo, «señora, yo solo soy una criada. No creo que pertenezca a un lugar como ese». Madeline sostuvo su mirada, su voz estable y seria. «Yasmín, perteneces allí. De hecho, eres el que necesita este evento más que nadie». Con eso, ella se giró y se fue, dejando a Yasmín de pie con un desconcierto tranquilo, pero también con un extraño calor en el pecho. Por primera vez en su vida de dificultades y sacrificio, Yasmín sintió un verdadero respeto por alguien a quien nunca había pensado capaz de hacerlo. La noche siguiente, Yasmín llevaba un vestido simple pero elegante que Madeline la había arreglado en silencio para ella. De pie ante el espejo, apenas se reconoció a sí misma, una mujer de dignidad y fuerza, ya no es la niña impotente y empobrecida que una vez fue. Cuando bajó las escaleras, Madeline ya estaba esperando en un vestido de noche regal y esmeralda. Sus ojos se mudaron sobre Yasmín con una satisfacción apenas oculta. «Te ves hermosa, Yasmín. Vamos». La gala de caridad se celebró en el gran salón de baile de Beverly Wilshire, brillando con candelabros de cristal y lleno de música suave y conversación educada. Los pasos de Yasmín vacilaron ligeramente en presencia de tantos invitados ricos e influyentes, pero la presencia segura de Madeline a su lado la estabilizó. Madeline la llevó a un círculo de invitados prominentes, donantes principales, médicos de renombre y filántropos líderes en Los Ángeles. Lo que más sorprendió a Yasmín fue cómo Madeline la presentó. «Damas y caballeros, esta es Yasmín Carter, la mujer más fuerte que he conocido. Es una madre extraordinaria que hace todo lo posible para salvar la vida de su niña». Cada ojo se volvió hacia el jazmín, lleno de calidez y respeto. Se acercaba una distinguida mujer mayor con cabello plateado, sonriendo amablemente. «Hola, Yasmín. Soy médico. Ellen Foster, que representa la Fundación Lavín Geertz. Soy un poco más que una persona. Tu historia me toca profundamente. ¿Cómo podemos ayudarte a ti y a tu hija?» Yasmín dudó, su corazón latía con fuerza. Por detrás, la gentil y alentadora mirada de Madeline la instó. Finalmente, Yasmín habló con honestidad tranquila. «Mi hija, Laila, tiene una severa afección cardíaca congénita. Solo quiero que se someta a la cirugía que necesita para que pueda vivir como otros niños. Pero no puedo pagar el costo». La expresión del doctor Foster se suavizó en la compasión resuelta. «Entiendo. Nuestra base puede volver. Cubra todos los gastos, facturas del hospital, medicamentos, la cirugía y la atención postoperatoria, todo». Las lágrimas brotaron en los ojos de Yasmín. Se quedó congelada, incapaz de hablar. Una mano suave descansaba sobre su hombro. Era Madeline. Yasmín se volvió hacia la mujer que alguna vez había temido y odiado, ahora llenado solo de gratitud silenciosa. La voz de Madeline era cálida y sin vigilancia.
He hecho muchas cosas incorrectas, Yasmín, pero espero que esto pueda ayudarme a hacer las paces. Señora, respondió Yasmín, su voz temblando, me has dado el regalo más precioso que jamás haya esperado. No sé cómo agradecerte lo suficiente. Madeline sacudió la cabeza y ofreció la sonrisa más genuina que Yasmín había visto. No, Yasmín, soy yo quien debería agradecerte. Por ti. Finalmente veo lo equivocado que he estado todos estos años. Y en ese momento, debajo de la suave luz del gran salón de baile, las dos mujeres, una vez separadas, se pararon una al lado de la otra, unidas por compasión, comprensión y una esperanza compartida para un nuevo futuro. Después de la noche mágica en el Hotel Beverly Wilshire, todo en la vida de Yasmín comenzó a cambiar. El aire pesado y sofocante que una vez llenó la mansión de Bradford pareció levantar poco a poco, reemplazado por la esperanza, la confianza y una profunda gratitud que nunca antes había existido allí. Unos días después del evento de caridad, Yasmín recibió una importante llamada telefónica del hospital. La suave voz de la doctora. Ellen Foster entró en la línea. Hemos completado todos los arreglos. Yasmín. La cirugía de Layla será el lunes por la mañana. La Fundación Lavigne Arts cubrirá todo. Su hija pronto volverá a estar sana. En el momento en que escuchó la noticia, Yasmín se hundió en una silla, sus manos temblando alrededor de su pequeño teléfono. La alegría, el alivio y la gratitud la inundaron tan completamente que no podía hablar. Las lágrimas corrieron por su rostro. Por primera vez en años, realmente creía en los milagros. Desde el pasillo, Madeline se quedó en silencio, observando. Una pequeña sonrisa agridulce le tocó los labios, pero no dio un paso adelante ni habló. Ella simplemente observó, sintiendo una paz desconocida. Por primera vez en su vida, sabía que estaba haciendo algo realmente bien. El lunes por la mañana, Yasmín se despertó temprano, preparándose para ir al hospital. Por primera vez desde que llegó a la mansión, cada miembro del personal la saludó con genuinos calidez y respeto. Margaret, la estricta ama de llaves, había preparado el desayuno para ella y asintió al asentimiento mientras pasaba. Buena suerte, Yasmín. Todos rezamos por su hija. Nancy, la famosa cocinera severa, la miró con amabilidad por primera vez. Confía en los médicos, Yasmín. Layla estará bien. Ben, el chofer que una vez había sido abiertamente escéptico, se ofreció a conducirla él mismo. Te esperaré aquí, Yasmín. No te preocupes, dijo sinceramente. En el camino, Yasmín pensó en Madeline. Sabía que todos los cambios positivos que había experimentado recientemente habían comenzado con ella. La poderosa mujer había hecho en silencio todo lo posible para ella y Layla, pidiendo nada a cambio. La cirugía tomó horas. Cada minuto se sintió como una eternidad. Yasmín se sentó en el corredor del hospital, con las manos apretadas, rezando silenciosamente por su pequeña. Finalmente, las puertas de la sala de operaciones se abrieron y el doctor Foster salió, alivio en su sonrisa. La cirugía fue perfectamente. Yasmín. Layla se recuperará y estará saludable pronto. Yasmín se rompió en las lágrimas allí mismo en el pasillo, su rostro iluminado con alegría y gratitud. Después de todas las dificultades, finalmente pudo ver a su hija con la oportunidad de vivir. Tener la vida que todos los niños merecían. Esa tarde, cuando regresó a la mansión de Bradford, se sorprendió al ver a Madeline esperándola en la entrada. La joven amante, una vez tan fría y dura, ahora la miró con una calidez genuina. ¿Layla está bien? Madeline preguntó suavemente, su tono libre de pretensiones. Sí, señora. La cirugía fue un éxito. No sé cómo agradecerles lo suficiente, señora Bradford. Madeline sacudió la cabeza, su mirada estable y llena de comprensión. Yasmín, no necesito tu agradecimiento. Debería agradecerte. Me has ayudado a darme cuenta de tantas cosas sobre las que estuve equivocado en mi vida. En los días que siguieron,
El cambio en la casa se extendió más allá de Yasmín y Madeline. Tocó a todos en el personal. La sospecha y la frialdad del pasado desaparecieron, reemplazadas por sinceros cuidado y respeto. Incluso James Bradford, el hombre poderoso que siempre había mantenido su distancia, comenzó a ver a Yasmín de manera diferente. Una tarde, la conoció en el jardín, por primera vez, habló desde el corazón. Me alegra saber que su hija vuelve a estar sana, Yasmín. Y estoy agradecido por todo lo que has soportado aquí. Te mereces el respeto y las gracias a todos en esta casa. Jazmín. Yasmín sonrió suavemente, su corazón lleno de paz y gratitud. Ella sabía que todos estos milagros habían comenzado con el cambio profundo dentro de Madeline. La mujer que una vez le había causado tanto dolor, pero se había convertido en el mayor benefactor de su vida. Y en ese momento, Yasmín entendió, la verdadera fuerza no está en el poder, la riqueza o las apariencias. Se encuentra en la capacidad de amar, perdonar y entenderse realmente. Estas fueron lecciones que ella y Madeline habían sufrido mucho para aprender. La transformación dentro de la mansión Bradford fue tranquila pero inconfundible. Lo que una vez parecía imposible ahora era realidad. No más miradas condescendientes. No más insultos susurrados a la espalda de Yasmín. En su lugar había un respeto genuino, un aspecto amistoso e incluso sonrisas gentiles que nunca pensó que encontraría en esta casa. Incluso Yasmín estaba sorprendido por el cambio. Pero lo que más le sorprendió fue la actitud en evolución de Madeline. La mujer que una vez le había causado tanto dolor se estaba convirtiendo en la fuente de apoyo más fuerte que tenía en este vasto hogar. Un lunes por la mañana, mientras Yasmín estaba ocupado con sus deberes habituales, Margaret se acercó con su formalidad habitual. Pero sus ojos llevaban una suavidad desconocida. Señora quiere verte en su estudio de inmediato, Yasmín. Un parpadeo de preocupación pasó por Yasmín, pero se estabilizó y caminó hacia el estudio. Madeline se sentó detrás de su escritorio. Serio. Siéntate, Yasmín, dijo, su tono gentil pero firme. Yasmín tomó el asiento opuesto, sus manos descansando sobre su regazo para estabilizar sus nervios. Ella no sabía lo que Madeline pretendía decir, pero en el fondo sintió que esta reunión marcaría un punto de inflexión en su vida. Madeline comenzó, su voz clara y segura. He estado pensando mucho en los últimos días, Yasmín. Me doy cuenta de que cometí un terrible error en cómo te traté antes. Más importante aún, veo que tú eres el que ha traído el cambio más positivo a esta casa. Por un momento, Yasmín se sentó congelado, con los ojos muy abiertos con sorpresa y emoción. A partir de hoy, continuó Madeline, su tono se profundiza con la sinceridad. Quiero que administre todo el personal del hogar. Asumirá las responsabilidades de Margaret para supervisar las operaciones diarias. Esto no es solo una promoción. Es el respeto que realmente se merece. Yasmín sintió que su corazón se detuvo por un instante. Nunca había imaginado alcanzar tal posición, especialmente en la casa donde una vez había sufrido tanta humillación. Señora, yo. Tartamudeó, su voz temblando de emoción. Se lo has ganado, Yasmín, dijo Madeline con una suave sonrisa y una mirada alentadora. Has demostrado que la verdadera fuerza radica en la persistencia y la amabilidad. Confío en ti. En ese momento, la puerta se abrió y James Bradford entró. Su rostro era serio pero llevaba un rastro de emoción. Por primera vez desde que Yasmín comenzó a trabajar aquí, habló con una claridad genuina. Estoy completamente de acuerdo con Madeline. Yasmín, quiero que sepas lo agradecido que estoy por todo lo que has hecho por esta familia. Nos has ayudado a restaurar la verdadera paz en nuestro hogar. James se acercó, colocando una mano suavemente sobre su hombro. Un gesto de profunda gratitud y respeto. Muchas gracias, Yasmín. Eres realmente un regalo invaluable que hemos tenido la suerte de tener. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Yasmín. Inclinando su cabeza, dijo suavemente,
Soy yo quien debería agradecerles a ambos por dejarme quedarme, por salvar a mi hija. No puedo expresar lo profundamente agradecido que estoy. Madeline asintió suavemente, sus ojos más cálidos que nunca. Solo hicimos lo correcto, Yasmín. Y ahora tengo una sorpresa más para ti. Sacó una pequeña llave y la colocó en la mano de Yasmín con una tierna sonrisa. De ahora en adelante, se mudará al apartamento del gerente aquí en la finca. Tiene todo lo que necesita. Será mucho más cómodo. Madeline miró la pequeña llave en su palma. También se movió para las palabras. Hace solo meses había sido despreciada y humillada en esta casa. Ahora estaba recibiendo un verdadero respeto, una posición de liderazgo y una casa totalmente equipada donde su hija podría vivir pronto con ella. Esa misma tarde trasladó sus pocas pertenencias al apartamento. Era espaciosa y aireada, con muebles simples pero de buen gusto que Madeline había arreglado silenciosamente. Desde la ventana, Yasmín pudo ver los pacíficos jardines de la mansión a la vista. De pie allí, sintió un profundo cambio en su vida. No solo había ganado un mejor trabajo y un hogar más cómodo, sino que había recuperado su sentido de valor, algo que pensaba que se había perdido para siempre. En ese momento, Yasmín agradeció silenciosamente a Madeline y James Bradford, e incluso las dolorosas pruebas que había sufrido. Porque ella ahora entendía. A veces, los mejores regalos de la vida provienen de los lugares más improbables.